Los primeros 2 años para mí en Estados Unidos fueron muy fáciles y 2 años después de haber llegado acá, entro yo con el pum, ¿no? El paredón, el choque de que wow, no es tan bonito ni tan fácil como pensé. Yo pienso que un inmigrante es un emprendedor nato porque andan buscando cómo resolver un problema. Se me ocurre, me acuerdo que en Los Ángeles ver la cantidad de medios en español y aquí no había ni uno, ¿no? Y le presenté el proyecto. Mira, el periódico se va a llamar Hoy en las Américas. El periódico Hoy en las Américas. El enfoque principal siempre fue mantener la conexión local, porque es lo que hace relevante a cualquier medio, ¿no? Entonces yo llenaba una cargo van con 11,000 periódicos. 11,000 periódicos. ¿Cuál tú crees que ha sido la clave definitoria de que ya el periódico lleve más de 2 décadas? Nadie te va a decir, Simón, mañana no trabajes, te vas de vacaciones, a no ser que lo hagas tú. Y lo bueno de un emprendedor es que tú controlas tu tiempo. ¿Cuál tú crees que sea la proyección en los próximos 20 años del periodismo en el mundo? Antes de comenzar, quiero pedirte de todo corazón que chequees si estás suscrito o sigues el podcast en las diferentes plataformas, porque marcaría mucho la diferencia que te tomaras 5 segunditos, que te suscribieras, para así ayudarnos a crecer, a cambiar más mente y poder llevar el mensaje a más personas. Gracias de todo corazón y que disfrutes el podcast. Yo creo que aprender de las historias enseña más que cualquier otro libro. Y tienes una carrera larga como empresario, emprendedor, emigrante, filósofo de vida. Creo que toda persona que escoge su camino es un filósofo, es un CEO de vida. Yo lo veo así, no sé cómo lo ves tú. Pues probablemente sí. Tiendo a ver la vida un poco más humildemente, ya, pero sí. Exacto. Cuando uno escoge cómo manejar su propio timón, eso es admirable. José, sé que eres de Guatemala y quiero empezar por allí, por el principio, antes de meternos en toda esta parte empresarial, tus desafíos, tu filosofía. En el origen, ¿cómo era la vida en Guatemala y cómo llegaste y por qué llegaste a los Estados Unidos? La vida en Guatemala es pues típica ciudad latinoamericana en los años 70. Difícil economía, clase media, pero siempre para adelante, ¿no? Con los papás trabajando duro por sacar a la familia adelante. Eh, pero llega el momento en que creces, te vuelves adolescente y empiezas a buscar sueños, ideas, qué vas a hacer. Y creo que Guatemala, aunque es un país hermoso, y te decía hace un rato, si la haces en Guatemala vives como rey, pero también no quiere decir que sea fácil, ¿no? Es bien difícil. Sí. Y pues me surgió una oportunidad, tenía yo como joven, 19, 20 años. Empecé a trabajar para una compañía que tenía un advisor de Estados Unidos, para el que empecé a trabajar, ¿no? Y ahí empieza la conexión con los Estados Unidos. Yo originalmente estudié diseño gráfico y era lo que hacía en esa compañía. Y a la persona esta, mi ex jefe, pues le gustó cómo trabajaba, ¿no? Y él mismo empieza una empresa en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, y me contrata. Y empiezo a trabajar con él. Trabajé tal vez un par de años con él. Y eventualmente él me dice, yo no sé si te recuerdas, estamos hablando del año 90, 91, 92. No, todavía no había llegado al mundo. Cuando entró en efecto el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, tomó fuerza, ¿no? Se inició. Y todo lo que era la industria textil, especialmente, se fue hacia el área del norte de México, donde estaban todas las maquiladoras. Y la empresa donde yo estaba era la industria textil. Mi ex jefe dijo, no, pues allá está todo el negocio, vámonos, me voy para allá. Pero le ofrezco venirse, ¿no? Y así como que... Te digo que en Guatemala la vida no es difícil, no es fácil, perdón, pero se puede, ¿no? O sea, yo crecí jamás imaginándome que me iba a ir de Guatemala. O sea, por lo menos en esa época. Sí, claro. Yo crecí, voy a ir a la universidad, te gradúas, es lo que haces. ¿Y trabajo aquí? Ya, tranquilo. Sí. Pero el trabajar con él me abrió los ojos a, oh, wow, hay algo más allá, ¿no? Sí mismo. Y pues sí, aparte de eso, pues me ofrece la oportunidad y mi mamá me echó así como los papás, ¿no? Vete, aprovecha, ¿sí? ¿No? Y mi papá está seguro. Ella fue una visionaria, ¿eh? Sí, ella sí me aventó, ella me dijo, no tengas, dale. Bueno, me fui con un poco de miedo y duda, pero con el espíritu aventurero de la edad, ¿no? De ver qué más hay. Llego a Los Ángeles
empiezo a trabajar. Llego un día, al otro día estoy trabajando. Es lo mismo que Sí, debías ver. lo mismo, diseño gráfico. Y específicamente trabajé en diseño gráfico de surfing, compañías de surfing, Ujú. que en ese tiempo era muy grande en Los Ángeles, ¿no? Eh, eh, Perdón que me estoy perdiendo porque No, no, se no, me no, fue la no. pregunta. Vamos Ok, ahí. ok. Cómo fue ese ¿Cómo proceso? fue el inicio? ¿Cómo Es fue el el inicio, inicio? es el Sí, sí. inicio, por ahí vamos. Y pues yo diría los primeros 2 años para mí en Estados Unidos fueron muy fáciles. En el sentido de que me reciben, me dan de todo y digo, no, pues, Maravilla. qué bonito, ¿no? ¿Por qué no vine antes? Porque no vine antes. Y encima a una media hora de la playa. No, pues la pasé súper bien, ¿Estamos ¿no? hablando de qué año? Esto ya es en el 92, por ahí, Wow, 93. qué tiempo Ya, aquello, ¿eh? ya, ¿Cómo era ya. ese Estados Unidos para ti? Pues siendo de Guatemala, creces con una idea, por lo menos en esa época, ¿no? Ujú. De que Estados Unidos era un país muy de mucha libertad y también muy liberal en muchos aspectos. Y traes esa visión, ¿no? Pero te das cuenta, bueno, Estados Unidos es un país muy grande, ¿no? Y no puedes juzgar al país porque estuviste en Los Ángeles, por ejemplo. Y aparte de eso, nadie por lo menos en esa época, te dice que aquí se habla español. O sea, yo para venir a Estados Unidos me preparé, tuve que estudiar inglés y según yo venía hablando algo de inglés, ¿no? Y llego a Los Ángeles y todo el mundo habla español. Y yo sí, pero porque nadie se atrevió a decirme, ¿no? y, inclusive mi jefe hablaba algo de español y era americano, ¿no? O gringo, o estadounidense, mejor dicho. Este, pero el tratado, lo que le motivó a él a salirse de Guatemala Sí. fue también lo que le hizo cerrar la compañía en Los Ángeles. Porque la parte de Tijuana, la parte fronteriza de México, Ujú. succionó toda la industria textil. Y si estabas del otro lado de la frontera, no eras No competitivo, era tenías como que pasarte al otro lado. E inclusive él me dijo, si nos vamos a México, se viene. Y así como, México. creo que no. O sea, pero eventualmente por diferentes razones que tal vez yo no logré enterarme de todo, la compañía cierra. Parte de la compañía se va, él cierra, también él busca otros horizontes y 2 años después de haber llegado acá, entro yo con el pum, ¿no? El paredón, el choque de que, wow, no es tan bonito ni tan fácil como pensé, ¿no? Ujú. Y ahí es donde empiezo a vivir la vida del inmigrante, ¿no? Yo puedo decir que los primeros 2 años estaba yo de visitante, no era un turista. El tercer año ya, inclusive empiezo a conocer ya gente inmigrante, gente sin documentos, gente que lleva años tratando de luchar por lograr algo y me doy cuenta, wow, Wow. no es tan fácil como uno cree, ¿no? Súper difícil. Eh, Es desafiante. Yo quisiera que hagamos viajar ese momento. ¿Cuáles fueron esas experiencias que te marcaron? Decir, wow, sí, soy bueno, un por ejemplo, emigrante no se me aquí. olvida, no me acuerdo el nombre de él, pero era un muchacho mexicano Ujú. que llegó a pedir trabajo a la compañía donde yo trabajaba y me dice, es que ayúdeme, llevo 6 meses sin trabajar. ¿Cómo así? ¿Por qué no trabajan, no? O sea, en ese tiempo yo no entiendo la La dinámica de la dinámica, realidad. sí. Pues es que no le dan trabajo a uno si uno no tiene papeles. Y si te dan, pues ganas una cosa muy pobre, ¿no? Y entonces poco a poco te vas aprendiendo, dando cuenta de la realidad, que es una ciudad muy dura para vivir. Sí. eh, y pero al mismo tiempo me voy dando cuenta de otros detalles, ¿no? Por ejemplo, el español, Ujú. la cultura mexicana, fuertísima, ¿no? Pero también de otros países, pero especialmente la mexicana. Sí. Por ejemplo, cuando yo emigré de Guatemala, Sí. yo venía con la onda del rock en español, porque era la Ajá. época del rock en Era la español. época del rock en español. Sí, Y principio de te los vestías de 90. negro con playeras de Guns N' Roses y toda la onda esa, ¿no? Y Sí. pelo medio largo. Ah, sí. No, era medio rockero, Era ¿no? otra José. Era otra cosa. Y era Los Ángeles, acuérdate. Sí. Es una meca del Sí, rock he and visto. roll. Sí, eso era Y meca. aparte de eso, me tocó convivir con americanos. Sí. Entonces, yo vi otro lado de Los Ángeles que no te podrás imaginar. Y otra parte, la que acabo de mencionar es el español, ¿no? Sí. Y yo me di cuenta por haber estudiado diseño gráfico
Siempre le ponía atención a las panorámicas, a los anuncios. Era algo que siempre me llamaba la atención, Sí. ¿no? Y también me daba cuenta que en cualquier parada de bus, en cualquier tienda, los medios en español eran por doquier, ¿no? Sí. Era una cosa lo más normal del mundo, revistas, panfletos, periódicos, la opinión, Y tú aprendiendo inglés como y un yo loco. aprendiendo inglés, ¿no? pero, bueno, eso ayuda, pero también te da otra perspectiva, ¿no? Sí. Y vas aprendiendo poco a poco. Pero como te mencionaba, al tercer año entro en la realidad. Llego me encuentro en un camino, ¿no? Con doble... La Y. La Y. La famosa ¿Y ahora Y. qué hago, no? Me voy o me quedo, ¿no? Porque sí, yo el tercer año yo dije, bueno, no puedo mencionarlo acá, pero tenemos un dicho malcriado en Guatemala en lo que dices... No, dígalo, no te preocupes. De ahí lo editas. Sí, sí. En Guatemala se dice, si voy a comer mierda, me la como tranquilo en Guatemala. Sí. Allá con mi gente y todo. Entonces, dije, y me tocó esa realidad. Digo, pues estar así, mejor me regreso tranquilo a seguir estudiando. Imagínate. Sí. Y tomé esa decisión. Dije, ¿De verdad? no me gusta. Me voy, me regreso. Ah, Y de hecho yo tenía un amigo antes que hizo lo mismo. Se vino, vivió 2 años y regresó. Digo, no, eso no es para mí. Y entonces, pero como creo yo, muchos inmigrantes, tenemos familias, amigos, primos en Sí. todos lados, ¿no? sí. Yo tengo primos en Los Ángeles, tengo primos en Chicago, tengo un primo en New York, en Washington, y así, ¿no? Medio regada la familia que se vino antes, ¿no? Los que se vinieron, pues, ¿no? No toda mi familia se vino. Y entonces digo yo, bueno, aprovechando estando aquí, voy a conocer el país antes de irme. Y con un par de amigos hicimos un road trip, que le decimos, ¿no? Y subimos todas las maletas al carro y vámonos. Pero acuérdate que tiene uno 23 años. ¿A qué le dices no? ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Yes. Y nos vamos. ¿Cómo fue ese proceso? Para mí fue una aventura mejor. súper de lo mejor, ¿no? Porque acuérdate, en esa época no había GPS, no había nada de eso. Nada. Y vienes con un... ¿se me va el nombre de Atlas? No. Sí, un Atlas, un Atlas. Y buscando las carreteras y no, ahí viene faltan 5 millas y así, ¿no? Ay, Dios, qué locura. Y nos perdimos unas 2, 3 veces, ¿no? Pero también conocimos, nos quedamos en Colorado, impresionante Colorado. Antes de Colorado pasamos por Arkansas, donde están todos los ganaderos y todo. Pasamos por Iowa. Wow. Nunca he visto tanta nieve como vi en Iowa. Subimos a Chicago, impresionante Chicago, ¿no? Y luego empezamos a bajar a Indianápolis porque veníamos para Kentucky, porque uno de estos amigos, su familia, había mirado a Kentucky unos 10 años antes. Imagínate, estamos hablando de hace años, ¿no? Hace años. Y donde uno no tiene ni concepto de qué es Kentucky, ¿no? Y llegas aquí, llego acá, llegamos de noche. Entonces no ves mucho. Al otro día yo me levanto y llegamos allá cerca del condado de Shelbyville, de Shelby. Y salgo a la calle y lo que veo son corrales y caballos. Y yo dije, ¿a dónde llegué? Digo, viniendo de Los Ángeles, viendo... Sí, mira. Digo, bueno, yo todavía ando visitando. Y la familia de amigo me trató muy bien, me dieron bienvenida y me dijeron, José, aproveche porque Kentucky no es Los Ángeles. Nosotros vivimos en Los Ángeles y Kentucky es una mina de oro para el que quiere. Así que yo le aconsejo que no se vaya, que por lo menos quédese un tiempo, aproveche y luego se va si quiere. Y te quedaste como... sigo acá, ¿no? Pero me acuerdo que en Los Ángeles, comparando las experiencias, era muy difícil conseguir trabajo. Sí. Y sobre todo con un salario decente, ¿no? Todo era el mínimo. Estamos hablando del mínimo en esa época era, si no me equivoco, era como $3.75 o $4.25 por hora. O sea, imagínate, ¿no? $4.75. Ya, es una cosa mínima. Y llegando acá, me dice el papá de amigo, solo para que vea, le voy a llevar a un lugar, porque él quería que su hijo se quedara, ¿no? Entonces, si yo me quedara, entonces era más fácil. Claro. Los voy a llevar a un lugar donde necesitan trabajadores y van a ver. Y fuimos, ¿no? Como al tercer día estar acá. Y
llegamos a una aplicación y la saludaba manager, oh, welcome y gracias por venir a aplicar y ¿de qué están buscando? No, pues vamos a ver de qué están. Ah, pues si quieren empiezan mañana. Así como, Pero ¿cómo? mañana. ¿What? Pero si yo todavía tengo Yo que... estoy haciendo un viaje. No, sí, es que necesitamos trabajadores y por favor, quédense. Y bueno, le confirmamos, ¿no? Eso fue en la mañana, ¿no? En la tarde, como a las 2 3 de la tarde, y llegaron a donde vivíamos a buscar quienes habían aplicado, que les urgía gente para trabajar esa misma noche. Y yo así que, y les vamos a pagar tanto, ¿no? Fíjate, en esa época estaban pagando como 8.50 la hora. Estamos hablando de hace años, ¿no? Eso era una millonada. Era una verdad. Entonces, digo, bueno, vamos y empezamos, ¿no? Y el trabajo era relativamente fácil, ¿no? Y como era paga, por lo menos en esa época para uno, dice, "Ah, está bien, vamos a seguirle". Y empecé a hacer un poco de dinero, a ahorrar y todo. Al tercer mes de estar allí, cuando ya aprendes un poco el detalle, surge una posición de manager para un área y yo le pregunto a la supervisora quién puede aplicar para eso, ¿no? Digo, el que quiera. Si quieres tú aplicar, aplica. Y nosotros después hacemos el filtro y Sí, vemos quién tiene, ¿no? Exacto. Y bueno, digo, entonces apliqué. Aplicaste. Y me dan la posición. Digo, wow, ya estaba ganando más todavía. Entonces digo, wow, entonces ya me sentí como Ya, que más entonces, alentado. sí, ¿no? me quedo. Buena señal, dije, ¿no? Y pues me quedé trabajando ahí 1 año, 2 años. Y al segundo año, ahí ya estamos hablando. Cuando yo llegué a Kentucky, llegué en el 90 más o menos 7 por ahí, ¿no? Ujú. Pasa 1 año, 2, empiezo a estudiar inglés. Empiezo a darme cuenta de qué hay que hacer, ¿no? Tienes que estudiar inglés a puro tubo. Bueno, otro detalle, otra anécdota es que yo estudié inglés en Guatemala porque iba a Los Ángeles, ¿no? Sí, No lo uso, porque todo español. pero lo que uso, pues bueno, me sirve de algo. Pero al llegar acá a Kentucky me doy cuenta que lo que yo sabía no sé qué era, ¿no? Porque en Kentucky hablaban otra cosa y no entendía, ¿no? Y entonces empiezo a estudiar inglés, saco el diploma y me meto a estudiar al colegio comunitario, al JCTC, que en ese tiempo se llamaba JCC. Empiezo a estudiar arte comercial para seguir en la misma línea. En la línea, sí. Y abro los ojos, ¿no? Porque en el 98, 99, para mí fue donde empezó el primer boom migratorio, ¿no? Donde ves lo que viste aquí hace tal vez 3 años, empezó a llegar gente, pero era notorio. Sí. Era muy notorio que la gente descubrió Kentucky, ¿no? Y entonces a mí se me abren los ojos, ¿no? Yo pienso que un inmigrante es un inmigrante nato, un emprendedor nato. Totalmente. Porque andan buscando cómo resolver un problema, ¿no? Totalmente. Y si encuentras la solución, la hiciste. Y entonces, al ver yo el crecimiento de la población, para ese entonces ya estoy trabajando de intérprete voluntariando en lugares sí. y todo. Y se me ocurre, me acuerdo que en Los Ángeles ver la cantidad de medios en español y aquí no había ni uno, ¿no? Dije, oh, aquí veo la oportunidad, ¿no? Qué bueno como nace como de ahí nace el emprendedor, ¿eh? De ver una oportunidad. Sí. De resolver un problema, ¿no? De resolver un problema. Ya, trabajando de intérprete me he dado cuenta de la necesidad que había de la gente de la barrera del idioma, ¿no? El problema. Y entonces un medio en español era clave en ese momento porque estamos hablando antes de las redes sociales, antes del internet. Totalmente. No, el periódico era el periódico. Se respetaba, ¿no? Entonces, oye, José, si tú tuvieses que ponerle un nombre a ese capítulo 1 de tu vida aquí en Louisville, ¿qué nombre tú le pusieras? Está difícil eso. Ya le pondría oportunidad. Sí. Ya, oportunidad sería la palabra. Un nombre poderoso. Ya. Emprendimiento, oportunidad totalmente. Eso dice que tú siempre estuviste ahí pendiente a veces, dependiendo de la familia donde vengas, como que ya traes ese chip. Porque en Guatemala yo tuve un restaurante, ¿no? A mis 18 años, con una prima, que no funcionó, pero bueno, pero intenté, va. Exacto, eso es lo que importa. Ya. Pero bueno, ese es otro capítulo que ya pasó, pero estando acá, me doy cuenta de esa oportunidad que existe y platiqué con amigos, con el director del Centro Latino en ese tiempo en Shelbyville, que era un amigo y que me ayudaba a veces a conseguir trabajos de intérprete. Y le digo, oye, ¿qué piensas de esta idea, no?
Y me dice, totalmente. Pero yo no tengo cómo empiezo esto, ¿no? Y me dice, hablemosle yo conozco y ahí va otra parte de lo que uno tiene que ir aprendiendo en la vida. Yo conozco al presidente o director del periódico local en inglés que se llamaba Jim Edling, ya estoy matando. Se llama Jim Edling y le vamos a ir a hablar. Hacemos una cita, le hablamos y Jim te presentó a José, él es intérprete, él es diseñador gráfico, estudia commercial art y tenemos la idea de empezar un medio en español y queremos ver qué opinas, ¿no? Si sería posible que nos eches la mano. Y Jim dijo, bueno, probemos metiéndoles unas páginas en español al periódico de ellos. Y que el periódico en ese tiempo se llamaba Sentinel News. Por ahí empezó. Por ahí empezó. Y entonces eran como 3, 4 páginas en español dentro de ese periódico. Y acuérdate que vivimos en Kentucky, un área mucho más conservadora que Los Ángeles, donde el español no existe. No existía ni el cilantro. Imagínate. Entonces hablar español era otra cosa. Y encima lo meten en el medio local y él tuvo un backlash de odio, de rechazo, así de como de que ¿qué es esta cosa, no? Y la misma comunidad americana de aquí de Kentucky. Sí. Y bueno, pero él mismo toma, por lo menos él también siendo empresario dijo, no, está bien, vamos a hacer aparte. Entonces le digo yo, no, eso fue después. Cuando sucede ese problema, se suspende un poco esa producción, pero yo me quedo con la cosa de que, ¿cómo que no? No, sí. Yo sé que sí, porque la gente está creciendo, la población y todo. Y yo hice una especie de estudio de mercado, le hablé a un montón de gente que ya conocía y le digo, oye, necesito que me ayuden y que llamen al director, a este señor, y que den un mensaje diciendo que nosotros apoyamos un medio en español porque es necesario para la comunidad. Y la gente llamó. Y luego que me reuní con él, me dijo, oye, no sé qué has hecho, pero la gente está llamando, ¿no? Y que quieren un medio. Y sí, yo sé, le digo, yo hice este estudio y es necesario, y la gente opina esto, y le presenté unas estadísticas y le presenté el proyecto. Mira, el periódico se va a llamar Hoy en las Américas. Ya tenía yo... ¿Cómo se llamaba en ese entonces? Sí. Ya. Hice una encuesta sobre qué nombre sería mejor. Y no tienes idea de lo que hice, porque yo miraba en eso tal vez no se ve bien decir, pero miraba una gallinita de oro, una oportunidad. Para que se vea en la cámara y para que se vea el frente. Ya. Sí. Hoy en las Américas. Hoy en las Américas. Y le presento la idea, el concepto, le gusta y me dice, probemos unos 5 meses y vemos cómo va. Empezó de 12 páginas y a los 6 meses ya estábamos como el doble. Y creció así, ¿no? ¿Y por qué, haciendo una pausa un momentico, José, disculpa que interrumpa, ¿por qué Hoy en las Américas? ¿Por qué ese nombre? Bueno, si te das cuenta, tal vez en el nombre al día en América y Hoy en las Américas tienen cierta similitud en el sentido de que tiene varias. Una, no me enfoco en un grupo específico. 2, que estamos en Estados Unidos. Sí. ¿No? Y es porque muchas veces como inmigrante estás aquí, pero mentalmente estás allá o emocionalmente estás allá. Exacto. Y no terminas de venirte. Exacto. Porque dejaste todo allá, dejaste a la familia, a los amigos, todo. Y entonces es bien difícil completar esa migración, ¿no? Exacto. Ya. Entonces, pero para mí yo me di cuenta que era muy importante estar muy consciente de que estamos acá, ya no estamos allá. Y es una cosa que le digo a veces a la gente joven, tienes raíces latinas, tienes lo que quieras, pero estás acá. Tu nuevo lugar es acá y aduéñate del lugar, ¿no? Siéntete orgulloso donde estás. Exacto. Participa. Exacto. ¿no? Ahí vamos a otra cosa. Ser parte del... Ya. Y es real que eso pasa hoy día. Muchos físicamente están aquí, pero emocionalmente y mentalmente están en sus países. Sí, y eso afecta a veces porque no inicias esa nueva vida. Sí. Estás pensando que me voy a ir y nunca te vas. Y se te va a media vida y nunca hiciste nada tampoco. Porque estás pensando que te vas a ir. Totalmente. Y entonces empezamos esta edición. Sí, para volver aquí. Funciona. ¿Y cómo se diseña, para meter un poquitico más, cómo se diseña un periódico? ¿Cómo tú escoges los artículos? ¿Qué escribir? ¿Cómo escribir? Pues esto lo empecé muy de manera... Se me va la palabra, perdón, orgánica, por así decirlo. Orgánica sería una palabra, pero cuando empiezas algo empíricamente. Empíricamente. ¿Ya? Porque yo era diseñador gráfico, estudié publicidad, pero no estudié periodismo.
Yo estudié comunicaciones, pero no, yo no me gradué de periodista. Entonces, pero ya trabajando, estudiando en la universidad y todo, pues ya tienes cierto conocimiento. Y ves que es posible. Y aparte, como inmigrante emprendedor, no le ves imposible a nada. No, si ya estás aquí. Esto sale porque sale, ¿no? Sí o sí. Y aparte, trabajando dentro de un medio ya establecido, pues los recursos estaban ahí. Era solo de atar los cabos. O sea, tenía yo varios periodistas trabajando para hoy, solo había que traducir la información y eventualmente empezaba a ganar el recurso humano, ¿no? A contar con más gente. Y eventualmente yo también empiezo a escribir. Eventualmente me dan una diseñadora gráfica que es periodista, que hablaba español y todo poco a poco se va engranando, fue cogiendo un poquito engrasando la rueda, ¿no? Sí. Y va avanzando. Y así creció. ¿Te enfocaste en noticias de todo tipo, de todos los países, o solo te concentraste en Estados Unidos? El enfoque principal siempre fue mantener la conexión local, porque es lo que hace relevante a cualquier medio, ¿no? Claro. Llevo aquí 30 años. Bueno, de hacer esto llevo 21, incluyendo hoy llevo 24. Y durante ese tiempo yo me he dado cuenta que todos los medios, muchos medios en español en Estados Unidos, que han fracasado, lo han hecho porque no logran esa conexión local con la comunidad, sino que es más un negocio que otra cosa y se dedican a llenar papel de tinta y a vender anuncios. Es real. Y entonces nunca logras construir esa conexión con la comunidad y entonces no eres relevante. Entonces la gente dice, bueno, esto lo veo en otro lado. Entonces no logras, esa conexión genuina. Y eso entonces siempre ha sido el enfoque acá, mantener esa conexión local. Y entonces toca mucho trabajo de campo. Conocer a gente, participar en grupos. No tienes idea cuántos grupos me metí porque pues, que tocaban. Era la única manera de lograr saber qué estaba pasando en la comunidad y de poder informar a la comunidad de lo que estaba pasando. Y era lo que la comunidad necesitaba. ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? ¿Qué les hay? ¿No? Yo no quiero saber qué pasó en Venezuela, Argentina, en Guatemala. Es importante, pero no es relevante para tu realidad local, ¿no? Entonces ese siempre fue el enfoque. Claro, no quiere decir que es solo eso. Claro. pero bueno, esa fue la primera parte del inicio, sí. ¿No? Pasan 3 años de trabajar acá y vuelvo otra vez el espíritu emprendedor de que esto puede ser mío también. Porque en ese momento no era tuyo. Yo era un empleado de ellos. ¿Tú sigues con tu trabajo convencional? Sí. Yo entonces digo, bueno, vamos a probar, tirar el anzuelo a ver qué pasa, ¿no? Sí. Y empiezo como es que ya había empezado uno, digo, pues empiezo otro. Entonces me mudo, yo estaba viviendo en Shelbyville porque ahí estaba la sede del periódico. Me mudo a Lugo y empiezo a estar caos otra vez. Ya tengo la conexión de la comunidad. Exacto. Ya he trabajado 3 años acá. Fue mucho más fácil. Mucho más fácil. Empezar esto fue mucho más fácil que esto. Y esto que aquí estaba dentro de una imprenta, dentro de un periódico. Este fue mi apartamento, ¿no? ¿En aquí, tu apartamento? Así lo empezamos. Wow, no, vamos a ir hacia el principio. ¿Cómo fue eso de empezar en tu apartamento? Pues ya teniendo la seguridad de la experiencia, ya aprendiste el negocio, ya sabes cómo corre el agua, ya fue mucho más fácil. Ya tenía el miedo o la incertidumbre de 3 años antes, ¿no? Ya era más que todo de echarle ganas, ¿no? Se puede, yo sé que se puede, ¿no? Y con la ayuda de mi esposa, ella era la diseñadora gráfica original, empezamos en un apartamento en donde vivíamos ahí en Breckenridge Road y el 264. Wow. Allí en un apartamento empezamos con 2 computadoras. Compramos 2 computadoras. Ajá. Y empezamos. ¿Y al principio era muy duro porque pues me tocaba hacer de todo. Y todavía hago de todo, porque cualquier emprendedor y cualquier empresario pequeño haces muchas cosas. Te toca ponerte muchos sombreros diferentes. Y pues me tocaba a veces incluso la distribución del periódico. Y aparte de ello, el periódico se imprimía en Indiana, lejos, como a 1 hora de acá. Y había que irlo a traer, ¿no? Y para irlo a traer había que rentar una cargo van. Dios. Porque en ese tiempo, estamos hablando en el 2004... todavía el internet empezaba apenas a coger fuerza todavía. O sea, entonces yo llenaba una cargo van
con 11,000 periódicos. Eran 2 paletas 11,000 casi hasta el techo. Y ahí aprendí también a manejar con cuidado cuando llevas una carga van cargada, porque si frenas duro se te viene todo encima y te aplasta, ¿no? Que casi me tocó. Son 11,000 periódicos. Sí, era un tiraje fuerte, ¿no? Y la distribución era muy fuerte todavía, más. No solo imprimíamos bastante, sino que la distribución era fuerte. Teníamos como 6 rutas y llegábamos a lugares tan lejanos como Albany, Kentucky. Pero todas esas, la distribución a mí la hice la logré desarrollar a través de todas las conexiones que tenía en la comunidad. Porque no significaba que yo iba hasta Albany, sino que ya conocía gente que iba para allá. Conocía gente que iba para Bowling Green, conocía gente que iba para el norte de Kentucky, para Lexington. Y entonces ahí pagando poco a poco, y aparte el correo postal era mucho más barato. Totalmente. Antes había una caja así que le llenabas de todo y pagabas como $13 o $15 y se va. Yo, está bien, lo que me gasto en gasolina. Se fue, exacto. Entonces todo eso ayudó, ¿no? Ayudó. Y por eso esto fue posible. Y en esos principios, José, ¿era rentable o cómo hacía para que fuese rentable el periódico? Era muy rentable el periódico, muy rentable. Pero sobre todo porque tuve el beneficio de que los 3 años acá fue mi escuela. Sí. Ya cuando empecé esto, ya sabía cómo era todo. Porque ¿no? trabajabas con anuncios y publicaciones de... Sí, el periódico siempre se ha sostenido con publicidad. Siempre, siempre, siempre. El concepto es el mismo concepto que tiene la Asociación de Medios Alternativos en Estados Unidos, que ya no es tan fuerte tampoco, pero antes era muy fuerte. No sé si has visto el medio LEO. No. Lubbock Centric Observer. No. Y, como te digo, ya no es muy fuerte. Antes era, en cada esquina lo mirabas. Y era un medio, digamos, local más social que otra cosa, pero también con un tema político. Y el concepto de ellos era periódico gratis y la publicidad paga todo, ¿no? Y no era como el Courier Journal que tenías que comprar el periódico y aparte también vendían publicidad. Entonces aquí los anuncios siempre han sostenido esto. Y que en una parte muy, muy dinámica, muy fácil y como el mercado empezaba y había una necesidad de un medio así, fue muy fácil. La verdad que, bueno, tampoco puedo decir que fue fácil. Sí, pero claro. fue, yo diría, cuando la gente me pregunta, pero ¿cómo es que empezó? Es que no, la gente no tiene idea cómo empezaron periódicos a veces. Y entonces, no quiero decir que fue fácil, pero es mucho más posible de lo que la gente se imagina, ¿no? Es bien, buena frase esa, porque realmente yo no tuve esa idea. Y me inspira eso que dijiste, que empezaste en un cuarto con tu esposa, en el apartamento, y somos el ejemplo de eso ahora físicamente. Sí. Y yo quisiera que desde tu experiencia hagamos un stop y reflexionar acerca de cómo arrancaste y cómo tú puedes inspirar a muchos latinos hispanohablantes en Estados Unidos y en el mundo entero, de que sí se puede empezar con lo que tengas. Se puede empezar con lo que tengas. Pero la mente es clave, ¿no? La actitud que tengas ante la vida, ¿no? Te mencioné hace unos minutos cuando te mencioné cuando fuimos a hablar con el director del periódico, porque yo conocía al director del Centro Latino, porque yo conocía a esto. Entonces, muchas veces de emprendedor cometemos el error de pensar que esta es mi idea, yo lo puedo hacer y yo lo quiero hacer solo y que nadie se entere porque yo voy a hacerlo, ¿no? Sí. Esta es mi cosa. Y te olvidas de que solo no puedes. Solo no puedes. Tienes que darte cuenta que vivimos en una sociedad, una comunidad, y tienes que depender de mucha gente para que las cosas avancen. Y entonces tienes que darte cuenta de eso, compartir, delegar, porque si te echas todo tú al hombro, es muy difícil. Muy, muy difícil. Eventualmente yo mismo, ¿no? A mí me tocó aprender eso. O darme cuenta de eso, de que solo yo no iba a poder, ¿no? No, claro. Y llegué, te digo que empezó mi esposa y yo, pero a los 2 años me dice mi esposa, ya. ¿Sí? Yo ya no quiero hacer esto, así que ve qué haces, ¿no? Y ya me tocó buscar empleados, ¿no? Contratamos 2 diseñadores gráficos, tenía una secretaria y teníamos 5 personas haciendo las rutas, empleados. O sea, a ese nivel estaba el periódico, ya tenía varios empleados. Y yo mismo no me lo creía, ¿no? Salía para pagar empleados, bastantes, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Darte cuenta que solito no puedes. Tienes que delegar, tienes que compartir las ideas, buscar socios claves, ¿no? Palabras importantes, socios claves. Ya.
Ya. Pues sí, porque también hay otras experiencias, ¿no? Sí. Ya. ¿Tuviste alguna experiencia negativa que te marcó, que te enseñó mucho de negocio? Como emprendedor, sí. Porque como emprendedor no solo he hecho esto. En un momento de mi vida yo me metí al negocio de la comida. Y me metí Sí, a poner un restaurante. No sé si lo debo decir aquí, pero los socios no funcionaron. pasa. Ya, y estuve en eso como 2, 3 años y dije, ahí murió. ¿Cómo escoger un buen socio, José? Oh, eso está difícil. Tiene que ser una persona, diría yo, que confíes 100% en esa persona. Ujú. Tiene que ser una persona en la que también obviamente confíe en ti. Pero para poder hacer eso, la única forma es confiar en la persona. Si tú confías en alguien totalmente y esa persona te falla, la única manera de saber si esa persona no es buena es dándole la confianza. Es Y esa real. persona no respondes porque no es buena. Es real. O sea, pero tienes que entregarte y darlo todo y decir, aquí está. Y cuando ves que no funciona, de uno, esta persona no me sirve, ¿no? Sí. Lamentablemente es como tirar un dado al azar. Lamentablemente así es, ¿no? No hay de otra. Yeah. Hay algo muy importante que me estabas diciendo y demuestra la resiliencia que se deben tener los negocios. Cuando tu esposa te dice, ya no quiero seguir, fue como que un cambio, un clip. Yo sé que quizás fue una crisis para ti. Sí, ¿Cómo sí. tú explicarías eso de que a veces en las crisis también hay oportunidades? En muchas crisis hay muchas oportunidades, totalmente, pero tienes que tener los ojos abiertos, tienes que tener la mentalidad abierta. Y el que está preparado es el que aprovecha las oportunidades. El que no está preparado ni cuenta te das que tienes una oportunidad enfrente, ¿no? Totalmente. Y ahí vamos a prepararte, a educarte, a la importancia de la educación, ¿no? Totalmente. Si no estás preparado, no puedes darte cuenta de las grandes oportunidades que tienes enfrente de la vida. Yo siempre me pregunté cuando me vine de Guatemala, ¿por qué estudié diseño gráfico? Wow, qué pregunta Ya, más. ya, y luego me di cuenta, porque me iba a servir acá, ¿no? O porque Ya. sencillamente iba contigo. Ujú, ujú. Hemos hablado aquí de muchas cosas y quería decirte, yo estuve haciendo un trabajo de campo y vi que digitalmente hay muchos seguidores que siguen el periódico, principalmente en Facebook, casi 500,000. Y te quería preguntar algo, José, ¿cómo tú te vuelves relevante en una industria digital que hoy día se llama redes sociales? Las noticias van tan rápido, tanto la fake como la noticia real. ¿Y cómo tú tienes tantos seguidores? ¿Cómo te mantienes actualizado? ¿Cuál es la clave? Bueno, cuando llevas en esto mucho tiempo, Ujú. aprendes a tener muchas fuentes de información. Una de mis dudas al principio era dónde voy a sacar tanta información para llenar el periódico. Pero de inmediato me di cuenta que fuentes sobran, pero tienes que buscarlas, ¿no? Sí, Información sobra. Así que eso no es problema, pero tienes que ir a ello, ¿no? Tienes que buscar, tienes que formar las conexiones, tienes que hacer tu network. Mucha gente me dice, ¿por qué se anda metido en todo? En que en grupos de aquí, grupos de allá. Porque allí estoy construyendo la red, ¿no? exacto, Todo esto me va a servir. Pero tienes que exacto. tener esa visión al principio también, ¿no? ¿Por qué estás haciendo las cosas? ¿No? Eh, Llevo aquí con esto 21, 24 años. Y durante este 24 tiempo han años. habido como más o menos de 12 a 15 otros medios. Ujú. Y todos han estado un tiempo y se van. Pero a excepción de los que siguen, eh, yo me he dado cuenta que no han desarrollado esa red comunitaria de conocer a la gente, de ir a las reuniones, de participar, de apoyar, de ser sponsor, de ayudar a organizar, de conocer, de que la gente te conozca. Todo eso sirve. Y si estás solo en tu oficina cobrando anuncios, la gente no te conoce y eventualmente está mejor que te vas por otro lado. Es real. Ya. Yo- ¿Cuál tú crees que ha sido la clave definitoria de que ya el periódico lleve más de 2 décadas? Yo diría que la conexión local. Eso siempre es Sí. lo que la gente me ha dicho y por eso lo digo. Usted lo conoce todo el mundo. Mi hija, desde pequeña me dice, le hablas a todo el mundo, donde vamos, todo el mundo está diciendo hola. Y pues, sí, pero es que me conocen. Yo antes le decía a unos amigos, yo me puedo atravesar el Lugo y como gratis todo el día. Sí. Que en todos lados pasa y quiere algo, y quiere algo, y quiere algo, ¿no? Entonces, eso, Las las conexiones. conexiones. Y en una ciudad pequeña como Lugo Ujú. es mucho más importante, porque no es como Los Ángeles, es una Sí, 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 inmensidad, ¿no? sí, sí. Pero aquí es mucho más fácil lograr esa red,
porque es una ciudad más pequeña, entonces logras conocer a medio mundo, ¿no? ¿Verdad Y otra que peculiaridad de Lugo es que siendo una ciudad más pequeña, por ejemplo, en Los Ángeles, yo jamás me imaginé llegar a conocer al alcalde o al gobernador. Y aquí es una cosa normal, ¿no? O sea, le doy la mano cualquier día, ¿no? Y al gobernador también. O sea, imagínate. Entonces es la cosa buena de Lugo, ¿no? sí, sí, eso es maravilloso. José, como emprendedor y empresario, ¿cómo tú explicarías que es vital salir de la zona de confort? Es muy importante salir. Y hay un dicho, no sé si es dicho o frase, pero cuando tú te acomodas, ahí estás en peligro. Cuando sientes que estás, wow, me está yendo bien, bajas la guardia y te comen el mandado, dicen. Totalmente. Ya, tienes que tratar de estar siempre en un modo incómodo, en el que estés obligado a hacer algo más, a innovarte, porque si no, a mí me pasó incluso un tiempo, ¿no? Y no, Sí, cuando sentí, no, hay que seguirle trabajando, ¿no? Ya, la competencia empuja, pero es buena. ya. La competencia siempre es buena. La competencia leal, porque Sí. te hace ponerte en ¿cómo se llama? Te hace sentir incómodo. Y eso es lo que te hace seguir trabajando duro e innovarte, ¿no? ¿Ya? Crecer siempre es bueno. La competencia es clave, Sí, totalmente. ¿Ya? muchas veces cogemos un poquito de miedo con la competencia, Sí, pero puede ser un trampolín también puede ser un trampolín. Sí. para seguir creciendo. José, hablemos un poquitico de cómo tú te has sentido en estos años que has tenido varios reconocimientos como líder de la comunidad aquí en Kentucky. ¿Cómo se siente eso? Ah, yo creo que cuando traes algo de tu familia, yo creo que mi papá es un poco así en el sentido de que, pues, no se toma mucho crédito de mucho, ¿no? Sí, Te reconocen y no, bueno. Y pues, sí me complace, obviamente, ¿no? Creo que al día el periódico, pues, ha sido una parte clave en lograr que el Lugo sea lo que es hoy. Porque hace 20 años no tenía la diversidad que tiene hoy. Podrán decir que sí, que Lugo ha ayudado mucho a que vayan. Sí, es cierto. sí. Pero la misma gente me ha dicho a mí, yo cuando veo un periódico en una ciudad, significa que soy bienvenido allí. Un periódico en Oh, qué español. bueno, claro. ¿Ya? Y porque entonces saben lo que es el español, pero veo un lugar y no saben ni qué es un chile, no, o sea, no. Entonces, está difícil, ¿no? Sí, eso realmente pasa. Volviendo a esta parte de negocio, ¿cuál es la decisión más difícil que tú has tomado como empresario con el periódico y en tu vida de emprendedor aquí en los Estados Unidos que te ha hecho aprender? Porque muchas veces vemos los negocios como algo sencillo. Ah, emprender es lindo, no va a haber sacrificio. Y yo pienso que esa parte de hacer el sacrificio, de tomar decisiones difíciles, hay que argumentarlo un poco para que la gente conecte y Yo sepa. diría un poco a nivel personal, Ujú. una cosa que me costó a mí muchos años es separar un poco esa vida loca de emprendedor en la que trabajas 24/7 y se te va olvidando que hay una vida, ¿no? Sí, Y la vida no sí, perdona, el tiempo no perdona, ¿no? sí. Y eso me pasó cuando nació mi hija. Precisamente los niños te dan otra perspectiva de la vida, ¿no? Y cuando nació mi hija, yo empezaba el restaurante y no tenía tiempo. Llegaba a la casa a 3, 4 de la mañana, ¿no? Entonces me di cuenta de inmediato, párale, ¿no? Tu hija le puso un freno. Sí, Wow. párale, porque todo va muy rápido. Me salgo de ese negocio, trato de darme más tiempo y también empiezo a aprender que nadie más, especialmente como emprendedor, nadie te va a decir, Simón, mañana no trabajes, te vas de vacaciones, a no ser que lo hagas tú. Sí. Y lo bueno de un emprendedor es que tú controlas tu tiempo, tú tienes ese poder, ¿no? Ujú. Yo que trabajé un tiempo en unas fábricas antes, una de las cosas que no se me olvidan, yo odiaba cuando me decían, José, mañana trabajas y mañana era domingo, ¿no? Pero si es domingo, yo mañana voy a ir al parque. Así. No, mañana te toca trabajar. Pero pues no quiero. No, pues tienes que trabajar aquí. Si no te ponemos. No, ese sistema no me gusta. Y Es duro. una de las cosas buenas de ser un emprendedor, de trabajar para ti mismo, es que tú controlas tu tiempo. Te mencionaba al principio, yo cada 3 meses me voy de acá, sea como sea, ¿no? Pero Desconectar. me desconecto. Te tienes que desconectar.
tienes que dedicarte tiempo a ti mismo, ¿no? Que la vida se va y no tienes ningún recuerdo, buenas memorias, pues Y lo que se te queda es eso, los arrepentirás, recuerdos. Hay algo que dijiste ahorita que dijiste que previo a tu hija nacer era todo el tiempo enfocado casi 24 horas al día. ¿Por qué tú crees que los emprendedores somos tan obsesivos con una idea? Fíjate que esa es una pregunta que no he logrado responder, pero pienso que somos gente única que por alguna razón llevamos a un lugar porque andamos buscando resolver un problema. También andamos buscando una oportunidad, ¿no? Creo que todo el mundo busca oportunidades, Ujú. pero pocos encuentran una solución a un problema. Y en los que logran conectar eso, pues somos los emprendedores, ¿no? El problema es que, bueno, no es problema. Bueno, puede ser un problema, pero es que no le vemos peros a nada, no le vemos barreras a nada. Al contrario, yo para mí encontrarme con un obstáculo, pensando positivamente, lo veo como una grada. Digo, si logras vencer ese obstáculo, vas a estar más arriba, ¿no? Alégrate cuando tienes obstáculos enfrente y supéralos. Sí. Porque entonces cuando los superes vas a estar mejor. Pero si un obstáculo te impide hacer algo y no haces nada y prefieres estar muy cómodo en tu trabajito de 8 horas, ahí vas a Sí. pasarte 10, 20 años. Te lo aseguro. No, y se te van así. Ya, y se te van así. Sí, sí. Y lamentablemente, como te dije, el tiempo no perdona. No, perdona. Ya, ya. ¿Cuál tú crees que ha sido el mayor fracaso que tú has tenido en todo este tiempo emprendiendo y Mayor creciendo? fracaso. Sí. Quizás dos podría ser mi experiencia en el restaurante, no haber sabido y suficiente del negocio, Ujú. porque yo pues, de restaurantes no sabía. Pero sin embargo me metí, ¿no? Ahí está la locura del emprendedor diciendo, ah, sí, yo también. Y me di cuenta que yo no era para eso, ¿no? Entonces el meterte a cosas que no sabes Sí. o que no tienes la pasión, ¿no? Porque yo no puedo estar en un restaurante metido, no puedo, ¿no? Entonces, ¿por qué me metí a eso, no? Te metiste quizás en la búsqueda de ese tesoro. Sí, sí, todos nosotros los inmigrantes andan buscando ese tesoro, ¿no? Pero ahí no era el tesoro. Ya, ¿Cómo? ese quizá fue el mayor fracaso. Ujú. Alguna otra anécdota fue, bueno, esa es una anécdota curiosa porque me ayudó a darme cuenta de la importancia del medio, de la responsabilidad que tenés enfrente. Precisamente fue alrededor de los años cuando mi hija iba a nacer. Creo que estuvimos unos días de vacaciones con mi esposa y le dejo el periódico a mi asistente. Y en ese tiempo tenía colaboradores que enviaban sus columnas y las publicábamos, ¿no? Y se publicó una columna que nadie la revisó. Y la columna era muy ofensiva, pero nadie la revisó. Yo no estaba acá y yo dije, la máquina está corriendo, Todo que, está que bien. siga. Cuando regreso yo, en ese tiempo se utilizaba todavía mucho el fax. Ah, el fax. Y encuentro en mi oficina el rollo así de fax, ¿no? Y dije, ¿y esto qué es? Y luego voy al P.O. Box y está lleno de cartas. Eh, y todas quejándose o protestando, ¿no? ¿Y de qué pasa Yo aquí? todavía, ¿qué pasó, no? Y empiezo a buscar y leo todo y entonces busco la columna, digo. Y entonces digo, wow, wow. O sea, esa fue una experiencia muy curiosa porque me di cuenta del impacto que tenía el periódico. Porque me escribieron de lugares que yo ni sabía dónde estaban. Un lugar que se llama Bagdad, Kentucky, es un pueblito en no sé ni dónde está. Wow. Donde me mandaron una carta por correo quejándose de que cómo era posible que escribieran algo. Entonces eso me dio a mí nuevas alas para decir, wow, esto no es cualquier cosa, ¿no? Mira dónde llegó. Sí, Como algo negativo sí, se convirtió sí, en... sí. Pero tú mencionaste algo antes, ¿no? La resiliencia de las cosas malas, las crisis te dan oportunidades, ¿no? Entonces dije, oh, wow, esto no es cualquier cosa, hay que tomarlo en serio, ¿no? Sí. Si la gente se queja es porque lo toma en serio. Ujú, ujú. Wow, qué interesante, de verdad que Yeah. es increíble. Ahorita dijiste que en el emprendimiento del restaurante ahí no estaba el tesoro, ¿no? Le pusimos esta palabra. Y por suerte o por desgracia, muchos emprendedores arrancan buscando el tesoro. Yeah. ¿Cómo tú crees que se puede tener esa conexión con un emprendimiento, con una idea? Y no sencillamente dejarnos seducir
por el dinero. Yo pienso que es muy clave tener cierta base. Mm. A veces uno estudia, en tu juventud estudias, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que te pongas a estudiar dibujo, Sí. dibujo técnico. Y dices, ¿y esto para qué me sirve? ¿Qué hago yo con esto? Pero luego llegas acá y aquí la industria de la construcción es enorme y necesitan dibujantes tal vez, ¿no? Sí. Entonces tienes que saber adaptar las cosas, ¿no? Pero tienes que tener cierta base. No puedes tirarte al agua solo así, a ver qué es esto, ¿no? Porque de ahí pasan las experiencias como el restaurante. Yo no sabía nada de comida. O sea, literalmente yo no sabía. Simplemente miraba que se veía bonito y que entraba dinero, según yo. Pero mira, una de las, ¿cómo se dice? Una de las cuestiones de un restaurante Ujú. es que cuando tú vas a un restaurante, siempre está lleno, porque vas cuando es la hora de comer. Sí. Todo el mundo va a comer. Sí. Y te das con la idea de que aquí entra un dinero, siempre está lleno. Maravilla. Pero a las de 2 de la tarde a 5 está vacío. Y la renta sigue y las cuentas y todo, ¿no? Y entonces de ahí empiezas a aprender, wow, aquí solo entra como 3 horas al día, ¿no? No es tan fácil, no es tan fácil. Hay que prepararse. Ya, ya. Sí. Es que los latinos somos muy... Y más cuando somos emigrantes, somos muy soñadores. Somos muy soñadores, sí. Sí, total. Y soñar sin investigar es como, Exacto, exacto. como darse un tortazo. José, ¿cuál tú crees que ha sido, mirando hacia atrás, ya son 30 años en los Estados Unidos? Ya. ¿Cómo cambió tu mentalidad en esos 30 años? Ah, me cambió de sentido de que ahora me siento una parte pequeña de algo mucho más grande, ¿no? Cuando uno es más joven, tienes a ver, tú eres todo, ¿no? Todo irá debajo de ti. Y no te das cuenta que es un granito de sal nada más. Es una pizca. Pero que perteneces a una comunidad y que todos pertenecen y tienes que aprender a colaborar, ¿no? A participar. Nunca puedes hacer las cosas solos, como decía al principio. Si uno no hubiera contado con toda la gente que conté, no, nunca lo hubiera podido lograr, ¿no? En todos esos años conociendo tanta gente, ¿recuerdas algún consejo que alguien te dio que dijiste, wow, esto me lo tomo para mí porque me marcó la vida? Mm. Ah, O algún hecho, porque hay hechos que nos marcan. yeah, yeah. Bueno, no, específicamente no se me ocurre ahorita, pero por ejemplo, un día andaba yo caminando allá por Dixie Highway y me paró un señor común y corriente, trabajador de no sé qué, y me dice, ¿este es José? Sí. Mire, le quiero dar gracias. ¿Por qué? Le digo, porque por usted tengo trabajo. En serio, sí. Yo vi que necesitaba un empleado. Llevo de ahí 2 años trabajando, ¿no? Y yo hice un anuncio y ahí estaba, y ahí trabajo yo. Yo hice el anuncio que pusieron y gracias a usted, yo tengo trabajo. Y claro, tal vez era un inmigrante recién llegado y empezaba y Wow. todo, entonces fue una cosa enorme para él. ¿Qué sentiste tú? Pero me dio mucha, como humildad, ¿no? Así, Sí. wow, sí, pero... Y así cositas así como esas simples, pero que te tocan, me han pasado, ¿no? Y entonces, Bien bonito eso. ya, ya, Es bien bonito eso. ya, sí. Qué bueno. Yo siempre he escuchado que el objetivo de cada ser humano es servir. ¿Tú crees que, cómo te ha marcado a ti tener un producto que sirve y ayuda a tanta gente? Pues creo que ese es uno de los mayores placeres que he tenido con el medio, Sí. porque, y también tiene un poco que ver, me imagino yo, Ujú. con la educación que tengas, sobre todo cuando estás en primaria. Yo en Guatemala estudié en un colegio católico de jesuitas, y los jesuitas se conocen por la filosofía esa de servir a los demás. Entonces eso te lo ponen el chip, ¿no? De que si vas a hacer algo, asegúrate que vas a ayudar al resto. Pues tienes que tener una razón de servir, ¿no? Y cuando empecé esto, pues dije, pues qué idea, qué cosa más magnífica, ¿no? Porque, o sea, es un negocio, Sí. claro, Sí. pero estás ayudando, sirves de muchas formas, ¿no? Informando, ayudando a la comunidad a través de empleo, o sea, un medio es un medio muy poderoso. Ha cambiado últimamente con todas las redes, ¿no? Sí. Pero un medio de comunicación es una herramienta súper poderosa. Sí, es que realmente a mí no me hubiese pasado por la cabeza, porque como bien tú dices, las cosas han cambiado. Un medio tan tradicional
porque es un negocio tradicional el periódico. En cualquier parte del mundo pensamos en periódico y la imagen es una persona mayor, sentada, Sí. leyéndose el periódico, ¿sabes? Como que no nos encaja o la juventud, ¿no? Vas más rápido. Y sin embargo, tú te mantienes relevante porque las redes del periódico, wow. Ya, de hecho le cambiamos, bueno, aquí todavía dirá periódico, pero bueno, este es de hace 10 años, pero creo que ahora en lugar de, ya no le decimos periódico, le decimos media outlet, ¿no? Porque ya no Sí, es solo periódico, que tienes que inventarte videos, que de todo, totalmente, ¿no? totalmente. Ya. ¿Cuál tú crees que sea la proyección en los próximos 20 años del periodismo en el mundo? ¿Cómo ves Pues el social media tan rápido? el periodismo sigue teniendo la función, la misión de siempre, ¿no? Ujú. De informar, de comunicar, de persuadir incluso, Sí, de sí, convencer, pero también de conmover. Eso va a seguir. Lo que va a cambiar es el medio, ¿no? Esto en pocos años ya no va a existir, pero también TikTok en pocos años tal vez va a ser una cosa ridícula, ¿no? Entonces, también. y cada vez avanza la cosa más vertiginosamente, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé mi canal de Facebook, pues, la cosa más, yo, qué cosa más. Pues sí, y Dice ahora que Facebook ya empieza a ser un poco como que ya es para grandes, ¿no? así se queda como el abuelo de las redes. Sí, 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 sí. es increíble cómo las cosas van cambiando muy... Sí, sí, o sea, la misión, lo que es el periodismo, va a seguir. Los medios van a cambiar totalmente. ¿No? Es, no quiero pasar por alto algo que hablamos antes y que puedo ver los brillos en tus ojos cuando lo mencionas, que es tu vida como padre. ¿Cómo tú crees que ser padre le puede cambiar la vida a un empresario? Darte cuenta que tienes eh, una vida que tienes que gozarla, ¿no? Sí, La vida no es solo para trabajar. Mucha gente aquí se pasa trabajando y se le olvida de vivir. Y uno hay que trabajar para vivir, ¿no? Para mí, le digo a la gente, mi religión es viajar. sí, Yo, si no viajo, me deprimo. Pero tienes que tomarte tú esa decisión, darte ese tiempo, ¿no? Eh, Perdón, ¿la pregunta cuál era? sí, que cómo también ser padre nos cambia la vida como Exacto, empresario. exacto. Y teniendo hijos, Sí, un hijo te pone eso enfrente, ¿no? Te dice, necesitas tiempo para mí, ¿no? Y tienes que dárselo, porque es lo que viene después de ti. Entonces, para mí, yo le digo a la gente, la mejor época de mi vida es cuando los hijos están pequeños, porque vuelves a ser niño, vuelves a gozar de la vida, vuelves a darle importancia a las cosas más simples, a lo ¿no? simple, Ya, de ya, verdad. ya. Hay una pregunta que he querido hacerte y ahora fue que conecté. ¿Alguna vez pensaste en todo este camino del restaurante, el periódico, muchas ideas que vienen? ¿Pensaste que, por ejemplo, el periódico era imposible o que algo no era posible hacerlo? Y pienso que ahí está la locura que decíamos de los emprendedores, Ujú, que no le vemos pero a nada. Y también claro. tiene que ver un poco con la naturaleza del inmigrante, ¿no? Que viene a, aquí tengo éxito porque tengo éxito sí o sí. Y eso ayuda mucho. Cuando con otros amigos conversábamos de que la energía, la fuerza que tiene un inmigrante, no la comparas a una persona que nació acá. Ujú, Porque la persona que nació acá tiene todo y no se da cuenta de lo que tiene. ujú. El inmigrante no tiene nada y quiere todo, ¿no? Así mismo. Sí, sí. Entonces, la gana que le pone un inmigrante a las cosas es imbatible, ¿no? Sí, Es increíble. sí, sí. Hace unos días una persona me preguntaba que cómo los cubanos llegaban y emprendían tanto. Y era la misma explicación que te acabo de decir. O sea, es que veremos un lugar donde no hay nada y no Mm. tenemos nada y no podemos hacer nada. Ya, ya, Y llegas aquí ya. y tienes lo básico. El todo es lo básico. Sí, sí, Come un techo y ganas de emprender. ya. Ganas de aprender. Y ahí vas de una. Y Ya. eso es maravilloso. José, ¿cuál tú crees que sería la enseñanza que tú quieres que las personas aprendan de esta plática que tú acabas de dar? A aprender a vivir la vida muy tranquilo. Porque yo pienso Pero, que, ¿cómo se hace eso? mira, aprender a vivir que no necesitas tanto. Yo tuve una experiencia buenísima hace como unos 7 años. Ujú. Hice el Camino de Santiago, en España.
y caminamos como por 3 semanas. Y, 3 semanas. y en esas 3 semanas te empiezas a dar cuenta que no hay internet, que el único lugar donde puedes dormir es a donde llegues esa noche, que los únicos que tienes contigo para vivir son la gente que va contigo platicando y bromeando y gozando, y Wow. que lo único Qué que te rico. queda es aprender a gozar de la vida. Wow. Eso sería yo. Ya, Wow, qué rico ese ya. momento. No necesitas mucho. Es como volver al origen. Ujú. Yo aprendí que no necesitas mucho para vivir la vida tranquilo, para gozar tu vida, ¿no? ¿Y cómo era eso? ¿Era un grupo gigantesco? No, no sé si sabes qué es el Camino de Santiago, pero es un, ¿cómo se dice? Esa es la palabra en español. En inglés es Pilgrimage, cuando hacen una No sé. como caminata, digamos. Ajá, una caminata. El origen es religioso, espiritual, pero hoy en día es una cosa más turística que otra cosa. Claro que mucha gente todavía lo hace por razones religiosas o espirituales, digamos. Ujú. Otra gente lo hace por, hey, hagámoslo a ver qué tal, ¿no? Y yo así lo hice un poco, pero eventualmente el camino te enseña algo, ¿no? Y es lo que dicen todos los que hacen el camino, dicen, aquí aprendes algo sí o sí. Seas religioso o no seas religioso, seas espiritual o no, pero aprendes, mi aprendizaje fue ese, que no necesito mucho para vivir la vida tranquilo. Cuando yo regresé de ese camino, yo antes me tenía mucho como ansiedad. ¿Qué va a pasar con el epidemio? ¿Qué pasa si cambia algo? ¿Qué pasa si viene otro más fuerte? Y a partir de eso yo dije, tranquilo, Ve con el flow. ya, porque eso te ayuda a vivir más tranquilo, a vivir tranquilo, a gozar tu familia, tus hijos, a gozar cada momento, ¿no? A no vivir en el futuro, ni en el pasado, sino a vivir en el presente, ¿no? Wow, Ya. eso quedó poético, bueno, portaba un libro. yo creo también, es que estamos el día entero bombardeados, anuncios, videos, reels, scroll, redes sociales, y se nos ha ido esa conexión humana Ya, con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. exacto. Ya, Pero qué experiencia más interesante esa. ya. Sí, se lo recomiendo al que lo pueda hacer, que lo haga, aunque sea por turismo. José, solo me queda decirte gracias por permitirme, tanto a mí como a la audiencia, aprender de ti. Gracias, Simón, por la tremenda oportunidad. No, el Y placer. felicitaciones por echarle ganas a este podcast. Estás Gracias, empezando, maestro. pero te deseo lo mejor. Gracias, gracias. Para adelante, ¿no? Sigue con muchas fuerzas, pero siempre con la mente abierta a cualquier otra oportunidad, ¿no? Me encanta inspirarme de personas y estar tan cerca, ¿sabes? Respirar esa vibra. He tenido el placer, creo, de poder aprender de mucha gente. Qué bien. Y sentí esa conexión con usted, de verdad que sí. Tuvo una inspiración. Y voy por ahí, pidiéndole consejos. Gracias. Vas a ir creciendo, de verdad. Claro que sí.